El multimillonario le dice a la mesera que traduzca un idioma raro, sin saber que ella es una genio. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Esa no es tu mesa. Frida Salas no alzó la vista. Siguió colocando los cubiertos con la precisión milimétrica que exigía Astors, cuchillo a la derecha, tenedor a la izquierda, copa de agua a las 2, copa de vino a la 1. Cada pieza de plata pesaba más de lo que debería costar una semana de renta en Tepito. Te estoy hablando, insistió la voz. Era Mariana Vaz, jefa de piso. Tacones de 12 centímetros y la convicción absoluta de que el mundo existía para obedecerle. El señor Castellanos llega en 20 minutos, dijo Frida sin detenerse. La mesa 7 es la suya. Siempre la preparo yo. Hoy no. Hoy la prepara Sofía. Frida dejó el último tenedor en su lugar. Perfecto. Sofía está en el turno de tarde. Entonces espera al turno de tarde. Frida levantó los ojos. Mariana tenía esa sonrisa tensa que usaba cuando quería recordarle a alguien dónde estaba parado en la jerarquía de Astors. El restaurante más exclusivo de Polanco. Donde una sopa de hongos valía lo mismo que 3 días de salario de Frida. Donde cada mesera era una pieza intercambiable de porcelana fina, visible solo cuando servía, invisible cuando no. Como gustes, dijo Frida. Recogió el pequeño organizador de cubiertos y caminó hacia el área de servicio. Mariana la observó irse con satisfacción. Eso era todo. Solo eso. Nada más. Frida empujó la puerta de la cocina y dejó que el ruido del mundo real la absorbiera, el chisporroteo del aceite, las órdenes del chef Herrera lanzadas en ráfagas cortas, el tintineo metálico de sartenes y layas. ¿Otra vez vas?, preguntó Carmen, la ayudante de barra, sin alzar la vista de los vasos que pulía. Otra vez vas, confirmó Frida. Carmen chasqueó la lengua. Algún día alguien va a decirle algo a esa mujer. Frida tomó una botella de agua del refrigerador pequeño de empleados y bebió despacio. Desde la ventanilla que daba al salón podía ver la mesa 7. Vacía. Impecable. Lista. Esa mesa era territorio de Rodrigo Castellanos. Presidente de Castellanos Global, la empresa de extracción y desarrollo de recursos más grande del norte de México. El tipo de hombre que llegaba a Astors no para cenar, sino para cerrar tratos que movían miles de millones. Frida lo había atendido 42 veces en los últimos 2 años. Sabía que pedía el filete término medio, sin salsa. Agua mineral sin gas. Y que jamás, en ninguna de esas 42 veces, la había mirado a los ojos. Era un adorno. Un par de manos que servían. Eso era lo que necesitaba ser. Eso era lo que necesitaba seguir siendo. Afuera, el sol de octubre bajaba. Frida abrió los ojos. No. Eso ya no existía. La cocina seguía rugiendo a su alrededor, y ella empujó de nuevo hacia el salón porque había mesas que atender y copas que rellenar y propinas que sobrevivir. Eso era todo lo que quedaba. Eso era suficiente. O eso se decía. Rodrigo Castellanos llegó a las 8:15, no a las 8 en punto como era su costumbre. Frida lo notó desde la barra. Venía diferente. No en el traje. El traje era siempre el mismo impecable, el mismo porte que cortaba el aire, sino en la mandíbula. Tenía la mandíbula apretada. Y los ojos, que normalmente recorrían el salón con la tranquilidad de quien sabe que el mundo se acomoda a su paso, iban clavados en el teléfono que sostenía en la mano izquierda. Detrás de él venían 2 hombres. Frida los conocía, el licenciado Bravo, asesor legal de Castellanos Global, y otro al que no había visto antes. Traje, pelo jalado hacia atrás, sonrisa de corbata. Sergio Palacios, escuchó que lo llamaban. Director de adquisiciones. Los 3 fueron directo a la mesa 7. Sofía, que había llegado al turno nocturno con 20 minutos de anticipación, se adelantó a atenderlos. Frida observó desde el extremo del salón. Sofía era perfecta para Astors. Sonrisa ancha,
paso ligero, sin la mala costumbre de escuchar lo que no debía. Frida sí tenía esa mala costumbre. Era un defecto profesional heredado de 5 años en la academia. Los lingüistas escuchan. Descomponen el sonido en unidades, en patrones, en intenciones. Frida había aprendido a suprimir ese instinto. Casi lo había logrado. Pero esa noche, mientras llevaba agua a la mesa 4, pasó a menos de 2 metros de la mesa 7, y las palabras de Castellanos la alcanzaron. No hay tiempo. La asamblea comunal es el martes. Señor Castellanos, dijo Palacios, con ese tono profesional que enmascara la urgencia, tenemos 4 traductores en nómina. Ninguno puede con esto. 4 traductores universitarios que sirven para japonés de negocios y francés diplomático, respondió Castellanos. Esto es otra cosa. Hemos contactado a la Universidad Nacional, intervino el licenciado Bravo, más cauto. Dicen que no hay especialistas activos en el país. El último que publicó sobre el tema. Está muerta. Silencio en la mesa. Frida siguió caminando. El vaso de agua llegó a la mesa 4. La señora de blanco dijo gracias sin alzar los ojos del menú. Frida regresó hacia la barra. No pensó nada. Se dijo que no pensaba nada. Detrás de ella, en la mesa 7, el licenciado Bravo abrió una tableta sobre el mantel. Colocó el aparato frente a Castellanos con cuidado de quien presenta algo frágil. En la pantalla brilló una imagen. Un documento escaneado. Frida lo vio de reojo al pasar. Y su corazón hizo una cosa extraña. Se detuvo. Un segundo completo. Un segundo en que el salón desapareció y el tintineo de la plata desapareció y los murmullos de 20 conversaciones simultáneas desaparecieron. En la pantalla había una escritura. Curvilínea, densa, con esa cadencia particular que solo tenía un sistema de escritura en toda la historia documentada de México. No era náhuatl. No era maya. No era zapoteco. Era izcateco. El idioma que hablan 8 personas en el mundo. El idioma que Frida había aprendido durante 4 años bajo la tutela de la doctora Inés Bautista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El idioma que le había costado todo. Rodrigo Castellanos alzó la vista de la tableta. Miró a Palacios con una expresión que era la versión adulta y disciplinada de la desesperación. Es un título comunal del siglo XVI, dijo Palacios, bajando la voz. Redactado en izcateco clásico. El Consejo de Mayores de Santa María Izcatlán exige una lectura completa y certificada antes de considerar cualquier acuerdo de concesión. Sin ella, ni siquiera nos reciben. Lo sé, dijo Castellanos. Los yacimientos de litio en la Sierra Juárez valen $4,000 millones en proyección conservadora, continuó Palacios. Si no llegamos con una traducción el martes, ese territorio puede terminar en manos de la competencia. Ya están negociando con Minerex. Castellanos apretó la servilleta en la mano. Lo sé, Palacios. También sé que el Consejo no recibe intérpretes improvisados. Piden a alguien con credencial académica reconocida en lenguas indígenas de Oaxaca. Eso en México. No existe. Sí, ya lo entendí. El licenciado Bravo intervino con cuidado. Hay una posibilidad remota. Hay registros de que la doctora Bautista formó al menos una estudiante de doctorado con especialidad en izcateco antes del incidente. Pero esa persona desapareció del sistema académico hace 5 años. No hay rastro. Palacios se recostó en la silla. Miró la tableta como si el documento fuera el enemigo personal. Garabatos, dijo en voz baja, casi para sí. 4,000 millones bloqueados por unos garabatos que nadie puede leer. Frida estaba a 1,5 metros de distancia, recogiendo las copas sucias de la mesa 6. Lo escuchó todo. Sus manos siguieron moviéndose. Copa tras copa. Movimiento mecánico, profesional, invisible. Rodrigo Castellanos alzó la cabeza y la miró. No como a una persona, sino como mira la gente de su nivel a los empleados de servicio, un registro visual neutral, sin información, sin interés. Luego,
Con ese humor agotado que emerge cuando todo lo demás ha fallado, dijo en voz alta, dirigiéndose nominalmente a Palacios pero con la vista en Frida. ¿O le preguntamos a la mesera? Palacios sonrió sin ganas. El licenciado Bravo movió los papeles. Una broma. Un chiste de hombre exhausto que ya no sabe qué más decir. Frida se quedó quieta. El salón siguió moviéndose alrededor de ella. Música suave. Conversaciones. El aroma del mole de la cocina llegando en oleadas. La tableta estaba en el borde de la mesa. La imagen seguía en pantalla. Primera línea del documento, en izcateco clásico del siglo XVI. Frida la leyó. No la descifró. No la procesó. La leyó, como se lee algo conocido, algo que lleva años guardado en un lugar del cerebro que no cierra aunque uno quiera. La primera línea decía, la tierra no pertenece al que la toca, sino al que la cuida cuando nadie la ve. 5 años de silencio. 5 años de copas y cubiertos y sonrisas profesionales y el ruido sordo de una vida construida sobre el olvido deliberado. La voz de la doctora Bautista resonó en algún lugar que Frida ya no visitaba. Las lenguas no mueren. Las silenciamos nosotros. Castellano seguía hablando con Palacios. El chiste sobre la mesera ya había quedado atrás. Ya era pasado. Frida colocó las últimas copas en la charola. Y entonces habló. No es un título menor. Su voz salió tranquila. Demasiado tranquila para el volumen del salón. Pero la mesa 7 la escuchó. Los 3 hombres giraron hacia ella. Frida sostuvo la charola con ambas manos. Mantuvo los ojos en el documento de la tableta, no en ninguno de ellos. La primera línea del documento dice, la tierra no pertenece al que la toca, sino al que la cuida cuando nadie la ve. Hizo una pausa. Y no es izcateco moderno. Es la variante clásica de la región alta de Izcatlán, del siglo XVI tardío. Los signos diacríticos arriba de los vocales son marcadores de tono, no de longitud. Eso cambia la traducción de al menos 4 términos en las primeras 3 líneas. Silencio. Palacios la miraba como si hubiera cometido un error de protocolo. El licenciado Bravo tenía la boca ligeramente abierta. Rodrigo Castellanos no tenía expresión. Eso era lo más inquietante. ¿Cómo se llama?, preguntó. Frida Salas. ¿Estudió lingüística? Una pausa. Sí. ¿Dónde? Otra pausa. Más larga. UNAM, doctorado inconcluso en lenguas indígenas de México. Especialidad en sistemas otomangues. Y antes de que alguno de los 3 dijera algo, añadió, disculpen la interrupción. ¿Les puedo traer algo más? Giró hacia la cocina. Espere. La voz de Castellanos no era una petición. Frida se detuvo. Siéntese. Señor Castellanos, tengo otras mesas. Le pago la diferencia de las propinas que pierda esta noche. Siéntese. Mariana Vaz, desde el otro extremo del salón, la estaba mirando. Frida pudo sentir esa mirada sin necesidad de verla. El tipo de mirada que viene acompañado de consecuencias. Pero algo en el tono de Castellanos era diferente al tono con que esa clase de hombres solían hablar con ella. No era condescendencia. No era curiosidad de zoológico. Era algo más parecido a la urgencia de alguien que ha estado buscando una llave durante horas y acaba de verla sobre la mesa. Frida colocó la charola en la estación de servicio más cercana. Se sentó. Palacios la miró con una sonrisa que intentaba ser amable y no lo lograba del todo. ¿Cuánto izcateco sabe exactamente? Suficiente, dijo Frida. ¿Puede leer ese documento completo? Frida miró la tableta. La pantalla estaba un poco inclinada. Ajustó ligeramente el ángulo sin pedirle permiso a nadie. Leyó. No en silencio. En voz alta, primero en izcateco, y luego en español, párrafo por párrafo, con la cadencia exacta que había aprendido durante 4 años de trabajo de campo en Santa María Izcatlán y de horas interminables frente a manuscritos coloniales bajo la luz amarilla del Archivo General de la Nación.
El licenciado Bravo empezó a tomar notas. Palacios dejó de sonreír y empezó a escuchar de verdad. Rodrigo Castellanos no se movió. El documento era un título comunal emitido en 1587 por el Cabildo Indígena de Izcatlán bajo supervisión de la Corona Española. Establecía los límites territoriales de la comunidad, los derechos de uso de la tierra, el sistema de rotación de cargos comunales y una cláusula final que Frida leyó con especial cuidado. Esta sección, dijo, señalando la pantalla, establece que cualquier cesión, acuerdo o alianza con actores externos a la comunidad debe ser presentada ante el Consejo de Mayores en la lengua original del título. No en español. No en ningún otro idioma. En izcateco. Y debe ser interpretada por alguien que el propio Consejo reconozca como portador legítimo del idioma. Silencio. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Preguntó Castellanos. Significa que no basta con presentar una traducción escrita. Alguien debe presentarse ante el Consejo y hablar el idioma. Y el Consejo decidirá si esa persona es legítima o no. Palacios exhaló. Eso es medievalmente complicado. Así es el documento, dijo Frida. Tiene 438 años. Nadie les preguntó si era conveniente. Castellanos la miró. Era la primera vez, en 42 cenas, que Rodrigo Castellanos la miraba de verdad. ¿Puede hablar el idioma ante el Consejo? Frida tomó un momento. Uno solo. Puedo. ¿El Consejo la reconocería como legítima? Trabajé con el Consejo durante 2 años. Conozco a don Aurelio, el líder. Hizo una pausa. ¿O lo conocía? ¿Por qué dejó la academia? La pregunta llegó directo. Sin anestesia. Como Castellanos hacía todo. Eso no es parte de la negociación, respondió Frida. Castellanos aceptó eso con un leve movimiento de cabeza. Palacios abrió la boca y la volvió a cerrar. Necesitamos que viaje a Oaxaca el domingo, dijo Castellanos. La asamblea es el martes. No sé si haré eso. ¿Qué necesita para decidirse? Tiempo. Y entender exactamente para qué serviría mi trabajo. ¿Qué quiere Castellanos Global en ese territorio? Litio. En la Sierra Juárez. Los yacimientos más importantes descubiertos en México en los últimos 20 años. ¿Y qué recibe la comunidad? Lo que negociemos. ¿Y si el Consejo dice que no? Castellanos tardó un segundo antes de responder. Eso no ha pasado antes. Conmigo como intérprete, tiene que ser una posibilidad real. No voy a representar un acuerdo que no sea justo. Palacio suspiró en voz baja. Bravo dejó de escribir por un momento. Castellanos no pestañeó. Aceptado, dijo. Frida asintió una sola vez. Necesito ver el documento completo esta noche. El original digitalizado, no este escaneo. Y necesito el historial de negociaciones previas con la comunidad, si las hay. Las hay. No salieron bien. Lo suponía. ¿Por qué? Porque enviamos a un abogado que no hablaba el idioma. La reunión terminó en 10 minutos. Frida casi sonrió. Casi. Envíe todo al correo que le diga. Le daré una respuesta mañana antes de las 10. Se puso de pie. Tomó la charola de la estación de servicio. ¿Algo más que necesiten esta noche? Los 3 hombres la miraban como si hubieran pedido agua y les hubieran traído algo que todavía no sabían cómo llamar. El filete, dijo Castellanos. Término medio. Sin salsa. Lo sé, dijo Frida. Y volvió a su trabajo. Mariana Vaz la esperaba detrás de la estación de servicio. Brazos cruzados. Expresión de alguien que ha recibido una ofensa personal. ¿Qué fue eso? El señor Castellanos me consultó algo. Ya terminé. Las meseras no se sientan con los clientes. Lo sé. ¿Sabes lo que pasa cuando las meseras se sientan con los clientes? Mariana, tengo 4 mesas esperando. Lo que pasa, dijo Vaz, ignorándola,
es que los clientes se sienten con derecho a tratarlas de otra manera. Y eso crea problemas. Bajó la voz. No quiero problemas contigo, Salas. Frida sostuvo su mirada. No hay ningún problema. Más te vale. Frida pasó de largo. La cena siguió. Las copas se llenaron. Los platos llegaron a tiempo. La música en Astors nunca subió de volumen. La noche avanzó con su ritmo de plata y cuero y conversaciones en voz baja. Frida terminó su turno a las 12:15. Se cambió en el vestidor de empleados, guardó el uniforme, tomó su mochila. En el bolsillo de su abrigo tenía el teléfono. 3 mensajes nuevos. Todos del mismo número desconocido que claramente era alguien del equipo de Castellanos, porque el primero decía, soy el licenciado Bravo. Estos son los archivos que solicitó. El segundo era un enlace de descarga. El tercero era el historial de 2 intentos de negociación previos con el Consejo de Mayores de Santa María Ixcatlán, en 2 documentos de 40 páginas cada uno. Frida salió a la calle. Octubre frío en Polanco. Los árboles del camellón de Mazarik estaban empezando a cambiar de color. Se sentó en una banca, con el abrigo abotonado hasta el cuello, y abrió el primer archivo. El documento tenía 64 páginas. Empezó a leer. A las 2 de la mañana todavía estaba leyendo. Al día siguiente, a las 9:40, Frida envió un correo con su respuesta. Voy. Pero hay condiciones. Enumero 7. A las 10:02, Rodrigo Castellanos respondió personalmente, no a través de asistentes, no a través del licenciado Bravo. Acepto las 7. ¿Puede estar en las oficinas a las 2? Frida escribió, trabajo hasta la 1. Castellanos, le mando un auto a la 1:30. No será necesario que falte a su turno. Frida miró el teléfono un momento. Luego escribió, está bien. Lo que no escribió, lo que pensó mientras guardaba el teléfono y se preparaba para el turno de comida en Astors, era una frase que no había terminado de articular del todo en 5 años. La doctora Bautista tenía razón. No se puede silenciar un idioma para siempre. Tarde o temprano, alguien lo dice. Las oficinas de Castellanos Global ocupaban el piso 22 de la Torre Reforma. Frida llegó a la 1:42, todavía con el olor del restaurante en el pelo, y pasó por 3 filtros de seguridad antes de llegar a la sala de juntas donde la esperaban Castellanos, Palacios y el licenciado Bravo. Y una persona más. Un hombre que Frida no había visto antes. Traje de casimir, lentes de montura delgada. Tenía frente a él un cuaderno y un bolígrafo, y la expresión contenida de alguien que lleva mucho tiempo estudiando a la gente antes de hablar. Doctor Herrera. Dijo Castellanos, presentándolo. Es nuestro especialista en negociaciones con comunidades indígenas. Mucho gusto, dijo el doctor Herrera. Y luego, antes de que Frida respondiera, añadió en voz baja, casi en tono de conversación lateral, ¿estudió con la doctora Bautista? Frida tardó un segundo. Sí. El doctor Herrera asintió lento. Fui jurado en su último proceso doctoral. El año en que ocurrió todo. Hizo una pausa. Era un trabajo extraordinario. Frida no respondió. Castellanos señaló la silla frente a él. Empecemos. La reunión duró 3 horas. Frida repasó el documento línea por línea con el equipo legal, explicó cada cláusula, identificó 3 puntos que las traducciones anteriores habían interpretado mal, errores que habían hecho que la comunidad sintiera que los términos del acuerdo violaban su título, y propuso un esquema de presentación ante el Consejo que respetara el protocolo descrito en el texto colonial. Palacios tomaba notas con una velocidad que delataba su nerviosismo. El licenciado Bravo pedía aclaraciones que eran en realidad confirmaciones, quería asegurarse de que lo que escuchaba era real. Castellanos escuchó casi todo sin interrumpir. Casi. El documento establece que el intérprete debe declarar, ante el Consejo, que actúa sin conflicto de interés, dijo Frida. Eso significa que no puede ser empleada de Castellanos Global. Entendido. Viene como consultora independiente.
Y el acuerdo final debe incluir cláusulas específicas sobre reinversión en la comunidad. No porcentajes vague. Cantidades concretas. Proyectos concretos. El título lo dice con claridad: cualquier explotación del subsuelo implica una obligación de sostenimiento de la tierra. Es la misma lógica del texto del siglo XVI, solo que aplicada a un contexto moderno. Palacio se removió en su silla. Eso puede complicar los márgenes. Entonces el trato no es viable, dijo Frida, sin alzar la voz. Porque sin esa cláusula, el Consejo no firma. Lo sé porque trabajé con ellos. Y si el Consejo no firma, ustedes no tienen acceso al territorio de ninguna manera legal. Silencio. Castellanos miró a Palacios. Palacios miró al licenciado Bravo. Bravo miró sus notas. ¿Cuánto sería la inversión mínima aceptable para la comunidad?, preguntó Castellanos. No lo sé todavía. Tendré que hablar con don Aurelio antes del martes. Eso es parte de lo que haré el lunes. ¿Va a negociar de nuestra parte o de la parte de ellos?, preguntó Palacios. No de manera agresiva, pero sí directa. Voy a interpretar un idioma, respondió Frida. Si el acuerdo es justo, ambas partes se benefician. Eso es todo lo que hago. Otra pausa. Está bien, dijo Castellanos. Salimos el domingo a las 6 de la mañana. Jet privado a Oaxaca. Llegaremos a tiempo para que tenga una tarde en Izcatlán antes de la asamblea. Frida asintió. Una cosa más, dijo. Quiero que me expliquen qué pasó con los intentos anteriores. Los detalles que no están en los documentos. Castellanos y Palacio se miraron. El primer intento fue hace 3 años, dijo Bravo. Enviamos a un equipo con un abogado y un intérprete de náhuatl. El consejo los recibió, pidió que el intérprete dijera algo en izcateco, el intérprete no pudo, y los despidieron en 10 minutos. ¿Y el segundo? Silencio más largo. El segundo intento, dijo Palacios finalmente, lo manejó otro equipo. No el equipo actual. Contactaron directamente a 3 miembros jóvenes del consejo, sin pasar por don Aurelio. Les ofrecieron compensaciones individuales. Frida lo miró. ¿Sobornos? Compensaciones individuales, repitió Palacios, con la voz de alguien que ha practicado el eufemismo. Y el consejo lo supo. Don Aurelio convocó una asamblea de emergencia y declaró que Castellanos Global era persona no bienvenida en el territorio. ¿Cuándo fue eso? Hace 1 año y medio. Frida procesó eso. ¿Y aún así el consejo accedió a esta reunión del martes? Sí. Recibimos una carta de don Aurelio hace 6 semanas. Decía que estaba dispuesto a escuchar una propuesta final, pero que debía presentarse alguien con autoridad para hablar el idioma del título. De lo contrario, cerrarían el proceso definitivamente y gestionarían la protección del territorio por otra vía. ¿Qué otra vía? No lo especifica. Frida pensó en don Aurelio. Camisa blanca bordada. La forma que tenía de escuchar, completamente quieto, sin parpadear, como si pudiera oír lo que la gente no decía. Si llego allá con ustedes, dijo, y el consejo percibe que algo no es honesto, se termina. No hay segunda oportunidad. Don Aurelio no da segunda oportunidad. Lo entendemos, dijo Castellanos. ¿Lo entienden de verdad? Porque el intento de hace 1 año y medio sugiere que no. Castellanos sostuvo su mirada. Ese intento fue decisión de Palacios, tomada sin mi conocimiento directo. Miró a Palacios brevemente. No volverá a pasar. Palacios no dijo nada. Frida los miró a los dos. Luego al doctor Herrera, que había estado callado casi toda la reunión, tomando notas. ¿Usted qué opina?, le preguntó. Herrera alzó la vista. Opino que si la señorita Salas acepta acompañarlos, tiene más posibilidades de lograrlo que cualquier otra opción disponible. Hizo una pausa. También opino que hay algo que no le han dicho todavía. Castellanos y Palacios miraron al doctor Herrera con esa mirada particular que tienen los poderosos cuando alguien dice algo que no estaba en el guión.
Doctor Herrera, dijo Palacios, con voz suave y firme a la vez. Ya que ella va a presentarse ante el consejo de su parte, respondió Herrera, sin alterar el tono, creo que tiene derecho a saberlo. Frida miró a Castellanos. ¿Qué es lo que no me han dicho? Castellanos tomó un segundo. Solo uno. Hay una empresa competidora. Minerex. También quieren el territorio. Eso ya lo sé. Lo que no sabe es que Minerex también mandó a alguien a Izcatlán. Esta semana. Alguien que dice hablar izcateco. Frida se quedó quieta. ¿Quién? Un lingüista freelance. Se llama Gutiérrez. Tiene un máster en lenguas indígenas de una universidad privada. Ha trabajado con Minerex antes. ¿Y habla izcateco? Palacios abrió las manos en un gesto vago. Dice que sí. Frida pensó en eso. ¿El consejo ya lo recibió? Eso no lo sabemos con certeza. Frida recogió sus cosas de la mesa. El cuaderno donde había tomado notas durante la reunión. La copia impresa del título comunal. Entonces el martes no es solo una asamblea, dijo. Es una competencia. Podría serlo, dijo Castellanos. Frida se puso de pie. Mándeme el itinerario del domingo. Salió de la sala de juntas sin esperar respuesta. En el pasillo, el doctor Herrera la alcanzó. Señorita Salas. Ella se detuvo. Conocí a la doctora Bautista, dijo él en voz baja. Lo que hicieron con ella fue una injusticia. Lo que pasó en esa investigación de la UNAM. Doctor Herrera, dijo Frida, no vine aquí a hablar de eso. Él asintió. Lo sé. Solo quería que supiera que hay personas que conocen la verdad. Frida lo miró un momento. La verdad no le devolvió el trabajo a la doctora Bautista, dijo. Y caminó hacia el elevador. El sábado, Frida trabajó el doble turno en Astor sin decirle nada a nadie. Llenó copas. Sirvió platos. Sonrió con la sonrisa profesional que había desarrollado en 2 años como armadura cotidiana. Mariana Vaz la vigiló durante toda la jornada del mediodía con esa atención de supervisora que sospecha sin saber exactamente qué. A las 7 de la tarde, entre turnos, Frida se encerró 15 minutos en el vestidor de empleados y repasó mentalmente el texto del título comunal. No necesitaba el papel. Lo tenía completo en la memoria, como había tenido siempre los textos que importaban. Era uno de sus defectos. Los lingüistas que trabajan con lenguas en peligro desarrollan una memoria fotográfica involuntaria para los textos, porque nunca saben cuántas copias existen, cuando podría perderse la última, cuando alguien dice una palabra que no volvería a decir. La doctora Bautista se lo había explicado en su primer año de doctorado. No memorizamos porque queramos. Memorizamos porque el idioma nos lo pide. Cuando una lengua tiene 8 hablantes, cada texto es un tesoro sin respaldo. Tu mente aprende a ser la biblioteca. Frida cerró los ojos. Escuchó, dentro, esa cadencia particular del izcateco. Los tonos ascendentes y descendentes que distinguen palabras que escritas serían idénticas pero habladas significan cosas completamente diferentes. La manera en que los posesivos se integran al verbo. La lógica del tiempo que en izcateco no es lineal sino relacional, no importa cuando ocurre algo, sino cómo se relaciona con lo que lo rodea. Era un idioma que pensaba diferente al español. Diferente al inglés. Diferente a casi todo. Eso lo hacía extraordinario. Eso era lo que la doctora Bautista había dedicado 30 años a documentar. Y eso era lo que le habían arrebatado. Frida abrió los ojos. Salió del vestidor y volvió al turno nocturno. El domingo amaneció nublado. El auto de Castellanos llegó a las 5:45. Era una camioneta negra discreta, con un chofer que no hizo preguntas. Frida llevaba una mochila pequeña. Ropa para 3 días. El cuaderno con sus notas. Y un libro delgado con cubiertas de cartón azul que nadie más habría reconocido. Era una gramática parcial del izcateco clásico, escrita a mano, con la letra apretada y precisa de la doctora Bautista.
Frida la había guardado durante 5 años en una caja debajo de la cama de su departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Doctores. La había sacado esa mañana por primera vez desde entonces. El aeropuerto todavía estaba oscuro cuando llegaron. El Yad era pequeño, de 8 asientos. Castellanos ya estaba adentro. También Palacios, el licenciado Bravo, y una mujer que Frida no conocía, con computadora abierta y audífonos colgados al cuello. Valeria Torres, se presentó. Comunicación estratégica. Estoy coordinando la logística con el municipio. Frida asintió y se sentó junto a la ventanilla. El jet despegó hacia el sur. Castellanos trabajó durante el vuelo. Palacios también. Frida abrió el cuaderno y repasó sus notas hasta que el paisaje debajo empezó a cambiar. La planicie del altiplano cedió a las ondulaciones verde oscuro de la Sierra Madre del Sur, y luego, más adentro, la sierra se volvió más abrupta, más densa, más silenciosa. Santa María Ixcatlán está en el distrito de Cañada, en el norte de Oaxaca. Un pueblo de 400 personas en las laderas de una sierra que guarda en sus entrañas uno de los yacimientos de litio más significativos descubiertos en México en décadas. El pueblo tiene iglesia del siglo XVII, palacio municipal de adobe y un consejo de mayores que lleva 4 siglos funcionando con las mismas reglas. El aeropuerto más cercano era en la ciudad de Oaxaca. Desde allí, 3 horas de carretera. El chofer local que los esperaba era un hombre callado de sombrero de palma que manejó por curvas cerradas sin decir nada durante la primera hora. Palacios intentó hablar por teléfono y no tuvo señal. Valeria Torres tampoco. Frida miró por la ventana. El verde subía por las laderas sin pedir permiso. Cafetales, milpas, encinos. En los bordes de la carretera, de vez en cuando, una figura caminando con carga a la espalda. Una camioneta pickup que bajaba llena de familia y bolsas de mercado. Una construcción a medias, con varillas que apuntaban al cielo como si esperaran un segundo piso que no había llegado todavía. Esto era lo que el título del siglo XVI había protegido durante 400 años. Frida sintió algo que no esperaba sentir, urgencia. No la urgencia de Castellanos, que era urgencia de dinero. Sino otra cosa. La urgencia de alguien que regresa a un lugar que conoce y que encuentra que las cosas siguen ahí, frágiles, esperando. ¿Ya estuvo aquí antes?, preguntó Castellanos desde el asiento de enfrente. 2 años. ¿Cuándo fue? Hace 7. Para mi tesis. ¿Y después? Después dejé de venir. Castellanos esperó, por si había más. No había más. ¿El consejo la recuerda? Don Aurelio recuerda todo. El chofer tomó un desvío hacia una brecha de terracería y el vehículo comenzó a traquetear sobre piedra suelta. Palacios agarró el apoyabrazos. Valeria Torres cerró la computadora. 40 minutos después, Santa María Ixcatlán apareció en el fondo de un valle pequeño, rodeada de cerros que la contenían como cuenco. Frida exhaló despacio. Llegamos, dijo. El palacio municipal tenía las paredes pintadas de amarillo ocre y una puerta de madera tan vieja que la pintura de encima había adquirido su propia textura. En el corredor interior, 3 hombres esperaban sentados con la calma de quien no tiene prisa porque la prisa es un concepto importado. Don Aurelio estaba en el centro. Camisa blanca bordada en punto de cruz, pantalón de manta. Las manos sobre las rodillas, grandes y quietas, como si hubieran hecho tanto trabajo a lo largo de la vida que ya podían descansar sin culpa. Frida cruzó el patio y se detuvo frente a él. Don Aurelio la miró. Largo tiempo. Frida, dijo en ixcateco. Y luego, en español, hace mucho. Hace mucho, respondió Frida, también en español primero, y luego, casi sin decidirlo, en ixcateco. Me alegra verlo, don Aurelio. Vine porque el texto lo pedía. El anciano parpadeó una sola vez. Luego se volvió hacia los hombres sentados a su lado y dijo algo en ixcateco que Frida captó completo pero dejó sin traducir para el grupo de castellanos que esperaba detrás de ella. ¿Qué dijo?, preguntó Palacios en voz baja. Que el idioma reconoce a quien lo conoce,
dijo Frida. Y luego, a don Aurelio, en Izcateco. ¿Podemos hablar antes de mañana? Esta tarde, respondió el anciano. Solo usted. Los otros esperan. Frida giró hacia Castellanos. Esta tarde hablaré con el consejo sola. Les pido que esperen en el alojamiento. Palacios abrió la boca. Señorita Salas, necesitamos estar presentes en cualquier conversación que... Señor Palacios, dijo Frida sin alzar la voz, si usted entra a esa conversación, el proceso termina hoy. No mañana. Hoy. Pausa. ¿Lo acepta o no? Palacios miró a Castellanos. Castellanos miró a Frida. Acepto, dijo. Palacios guardó silencio. Don Aurelio los observó todo ese intercambio sin mover un músculo. Cuando terminó, asintió ligeramente, como quien confirma que las cosas van donde deben ir. La conversación con don Aurelio duró 4 horas. Fue primero en el corredor del Palacio Municipal, luego en la casa del anciano, que quedaba a media cuadra y tenía paredes llenas de fotografías y una cocina que olía a leña y chile negro. Don Aurelio le habló en Izcateco durante la mayor parte del tiempo, y Frida respondió en Izcateco, y hubo momentos en que el idioma fluía tan naturalmente que olvidó, por segundos, que llevaba 5 años sin hablarlo. Los idiomas no se olvidan. Se adormecen. Esperan. El anciano le preguntó por la doctora Bautista. Frida le contó lo que pudo. Don Aurelio escuchó con esa quietud característica. Era una buena mujer, dijo finalmente. Respetaba las palabras. Sí. ¿Usted sabe lo que le pasó realmente? Frida tardó. Tengo una idea. Nosotros también. El anciano le sirvió más café, sin preguntar si quería. Vino gente a hablar con ella. Poco antes de que la acusaran. Preguntaron sobre el título. Querían saber si alguien más lo conocía, si había copias. Frida se quedó muy quieta. ¿Cuándo fue eso? Hace 6 años. Antes del escándalo. ¿Quién vino? Un hombre. Traje. Nombre no sé. Pero era de empresa. Olía a empresa. Frida procesó eso en silencio. 6 años atrás. La doctora Bautista fue acusada formalmente hacía 5. Plagio, decía el expediente. Apropiación de datos de campo de comunidades indígenas para publicar bajo su nombre. Una acusación absurda que sin embargo encontró testigos suficientes para prosperar en los comités internos de la universidad. Frida la había defendido públicamente. La había llamado mentira. Y había perdido su lugar en el doctorado como consecuencia. Un hombre de traje. Que olía a empresa. Don Aurelio. Dijo Frida, lo que voy a preguntarle es importante. ¿El hombre que vino era de Castellanos Global? El anciano la miró. No sé el nombre de la empresa. Pero no era el señor Castellanos. Lo vi en fotos después, cuando empezaron a llegar propuestas. No era él. ¿Podría reconocerlo si lo viera? Don Aurelio asintió. Lo reconocería. Frida dejó pasar un momento. Mañana vendrá el equipo de Castellanos. Entre ellos hay un hombre que se llama Sergio Palacios. El anciano no dijo nada. No mostró nada en la cara. Ese era su modo. Me dice cuando quiera, dijo Frida. Don Aurelio asintió lento. Luego cambió el tema con la naturalidad de alguien que sabe que las conversaciones importantes necesitan espacio para respirar. ¿Quiere ver el original? Frida lo miró. ¿Tienen el original? Siempre lo tuvimos. Se levantó y fue a una habitación pequeña al fondo de la casa. Volvió con una caja de madera oscura, sin adornos, con bisagras de metal que habían oxidado hasta volverse café rojizo. La abrió. Adentro, sobre un paño de tela que alguna vez fue rojo y ahora era casi naranja de tanto lavado, había un documento de varias hojas. Pergamino. Viejo. No frágil como papel mojado sino duro, coriáceo, con la consistencia de algo que ha sobrevivido porque fue hecho para durar.
La escritura era la misma que Frida había visto en la tableta de Castellanos. Pero en el original, los trazos tenían una profundidad que el escaneo no capturaba. Había algo en la tinta, en la manera en que se había posado sobre el pergamino, que hablaba de la mano que la había escrito. Frida extendió la mano. Don Aurelio asintió. Ella tomó el documento con cuidado. Lo sostuvo a la altura de los ojos. Lo giró levemente para ver cómo la luz de la tarde caía sobre los trazos. Y leyó. Leyó completo, en voz baja, en izcateco, como un rezo o como una conversación, sin apuro. Cuando terminó, don Aurelio estaba de pie junto a ella. ¿Lo entendió todo?, preguntó en izcateco. Todo, respondió ella. El anciano asintió. Entonces mañana usted habla. Frida regresó al alojamiento a las 8 de la noche. Era una casa de huéspedes sencilla, con paredes de adobe y una pequeña terraza que daba al cerro. Castellanos estaba en la terraza, de pie, con una taza de café que parecía llevar tiempo sin tocar. ¿Cómo fue?, preguntó. Bien. ¿El consejo acepta recibirnos mañana? Sí. ¿Hay algo que deba saber antes? Frida dudó un segundo. Hay algo que quiero preguntarle a usted. Castellanos la miró. ¿Sergio Palacios estuvo en contacto con el Consejo de Mayores hace 6 años? ¿Antes de las negociaciones formales? El silencio que siguió fue particular. No era el silencio de alguien que no sabe. Era el silencio de alguien que evalúa cuánto decir. No lo sé con certeza, dijo Castellanos finalmente. Hay cosas que Palacios hizo de manera autónoma que yo no supe hasta después. ¿Como el intento de compensaciones individuales del que me hablaron? ¿Como ese? ¿Y antes de eso? Castellanos dejó la taza sobre el borde de la terraza. Hay cosas que Palacios inició en los primeros acercamientos a esta región que no pasaron por mi escritorio. Pausa. ¿Por qué pregunta? Porque don Aurelio me dijo que hace 6 años vino un hombre de empresa a preguntarle a la doctora Bautista sobre el título. Poco después, la doctora fue acusada de plagio y perdió su carrera. Castellanos no dijo nada. La doctora Bautista era la única persona en México con credenciales para interpretar ese documento ante el Consejo, continuó Frida. Si desaparecía del sistema académico, el título quedaba intraducible. Y un título intraducible es un título que no puede activarse. Lo que está sugiriendo es grave. Lo sé. ¿Tiene pruebas? No. Solo lo que me dijo don Aurelio y lo que yo viví. Pausa. Pero mañana, cuando lleguen al Palacio Municipal, don Aurelio verá a Palacios. Y sabrá si es el mismo hombre. Castellanos miró hacia el cerro. En el pueblo, abajo, algunas ventanas tenían luz. El aire olía a humo de leña y tierra húmeda. ¿Por qué me dice esto a mí y no simplemente espera a mañana? Porque si Palacios fue responsable de lo que le pasó a la doctora Bautista, dijo Frida, usted necesita saberlo antes de la asamblea. No después. ¿Y si decido no hacer nada? Eso es su decisión. ¿Y usted qué haría? Frida lo miró directo. Yo iré mañana de todas maneras. Por el título. Por el idioma. Por don Aurelio. Pausa. Lo que usted decida hacer con Palacios es su asunto. Castellanos asintió muy despacio. Vaya a descansar, dijo. Mañana es largo. Frida entró a la casa de huéspedes. Se sentó en la cama con la gramática azul de la doctora Bautista sobre las rodillas. La sostuvo sin abrirla. Afuera, en la terraza, escuchó a Castellanos hacer una llamada. No pudo escuchar lo que decía. Solo el tono, grave, controlado, con esa precisión de alguien que está dando instrucciones que no admiten ambigüedad. Frida abrió la gramática. La letra de la doctora Bautista llenó las páginas, pequeña y exacta, con anotaciones marginales en 3 colores de tinta. Estudió hasta medianoche. Luego apagó la luz. El martes amaneció con bruma sobre el valle.
A las 8, el Palacio Municipal ya tenía actividad, gente llegando desde distintas partes del territorio comunal, hombres y mujeres de varias edades, algunos con niños pequeños. La asamblea era un evento público, no una reunión de directorio. Frida llegó antes que el equipo de Castellanos. Quería hablar 5 minutos con don Aurelio antes de que comenzara. ¿Llegó otra gente?, preguntó en iscateco. Ayer en la tarde, dijo el anciano. 2 hombres. Uno dice que habla el idioma. ¿Lo habla? Don Aurelio hizo una pausa. Le preguntamos 3 cosas. Pausa. Respondió una. Mal. Frida asintió. ¿Lo van a recibir hoy? Lo recibiremos. El anciano la miró. ¿Usted entiende por qué? Para que la comunidad vea la diferencia. Para que sea justo. Justo. Don Aurelio usaba esa palabra con un peso específico que en iscateco no tenía traducción directa al español. Más que equitativo, más que legal. Algo parecido a que cada cosa ocupe el lugar que le corresponde. Entiendo, dijo Frida. El equipo de Castellanos llegó a las 9 menos cuarto. 4 personas, Castellanos, el licenciado Bravo, Valeria Torres y el doctor Herrera. Palacios no estaba. Frida lo notó de inmediato pero no dijo nada. Castellanos se colocó a su lado mientras esperaban en el corredor. Palacios regresó a la Ciudad de México esta mañana, dijo en voz baja. Hay asuntos internos que requieren su atención. Frida no respondió. Hay cosas que estoy revisando, continuó Castellanos. Del pasado. Pausa. Gracias por decirme lo de anoche. Frida asintió una vez. La asamblea comenzó puntual a las 9. El salón del Palacio Municipal era amplio, con bancas de madera y ventanas altas que dejaban entrar una luz oblicua y polvorienta. La comunidad ocupó las bancas. El Consejo de Mayores, 5 personas presididas por don Aurelio, tomó su lugar en una mesa larga al frente. El representante de Minerex llegó desde el fondo, con su supuesto intérprete. Un hombre, maletín de cuero, el tipo de confianza que viene de haber blofado exitosamente en muchas reuniones. Don Aurelio abrió la sesión con unas palabras en iscateco. Luego las repitió en español para los visitantes. Esta asamblea reconoce 2 propuestas sobre el territorio comunal descrito en el título de 1587. Según ese mismo título, cualquier propuesta debe presentarse en el idioma del documento. Cada parte traerá a quien considere su intérprete. El consejo juzgará. El representante de Minerex se levantó. Presentó a su intérprete, el licenciado Gutiérrez. Máster en lenguas indígenas. Publicaciones en revistas especializadas. Amplia experiencia. Don Aurelio lo escuchó. Dígale algo en el idioma del título, pidió en español. El licenciado Gutiérrez se puso de pie. Habló. Frida escuchó con atención. Lo que el hombre producía era una mezcla de zapoteco con algunas palabras que claramente había memorizado de algún vocabulario básico. Los tonos eran completamente incorrectos. Las estructuras gramaticales no correspondían al iscateco sino a otra lengua otomangue. Desde la mesa del consejo, uno de los mayores frunció la frente. Don Aurelio esperó a que el licenciado Gutiérrez terminara. Gracias, dijo en español. Y luego habló al consejo en iscateco. Frida captó. Lo que dijo no es el idioma del título. El representante de Minerex se removió en su asiento. Gutiérrez bajó la vista. Ahora, dijo don Aurelio en español, mirando hacia donde estaba Castellanos, la otra parte. Castellanos asintió. Frida se levantó. Caminó hasta el centro del salón. Frente a la mesa del consejo. Frente a 400 personas que la observaban con esa calma que tiene la gente que lleva siglos juzgando las cosas por su peso real. Don Aurelio la miró. Diga su nombre y de dónde viene, pidió en iscateco. Frida respondió en iscateco. Dijo su nombre. Dijo que había venido de la Ciudad de México.
que había estudiado el idioma durante 4 años en esa comunidad, con los abuelos que todavía lo hablaban. Que lo había estudiado también con una maestra que lo amaba y que ya no estaba. En las bancas, algunos de los asistentes de mayor edad levantaron la cabeza. Reconocían el idioma. Algunos lo hablaban. Muchos lo recordaban de infancia, de boca de sus propios abuelos, como un idioma que pertenecía a otro tiempo. Don Aurelio asintió. Lea el título, pidió. Frida respiró. Y empezó. Leyó el título comunal completo en izcateco. Cada párrafo, cada cláusula, cada uno de los complejos sistemas de posesión y tiempo que hacían al idioma diferente de cualquier otro. Leyó con la cadencia que había aprendido junto a los abuelos que todavía lo usaban, con los tonos correctos, con las pausas que marcaba el texto original. El salón fue quedando quieto. No el silencio de aburrimiento. El silencio de gente que escucha algo que reconoce sin entender del todo, como música de la infancia que se recuerda sin las palabras. Una señora mayor en la primera fila tenía los ojos cerrados. Cuando Frida terminó, el silencio duró varios segundos. Luego uno de los mayores dijo algo en voz baja a don Aurelio. Don Aurelio asintió. Hay 3 preguntas, dijo en español, para que todos entendieran el proceso. Están en el título. Son las que el consejo hace a cualquier aliado que se propone. Son preguntas antiguas. No tienen una respuesta correcta. Tienen una respuesta verdadera. Frida esperó. Primera pregunta, dijo don Aurelio, en izcateco, ¿qué tiene voz pero no habla, y memoria pero no piensa? La pregunta resonó en el salón. Frida no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta ocupara el espacio que necesitaba. Luego, en izcateco. La tierra. Guarda cada cosa que le ocurre sin elegirlo. Habla a quien sabe escuchar. Un murmullo recorrió el consejo. Segunda pregunta, continuó don Aurelio, ¿qué da sin tener, y pierde sin que le quiten? Pausa más larga. El idioma, dijo Frida en izcateco. Se entrega cuando se habla. Muere cuando se calla. No lo roba nadie, lo abandonamos. Don Aurelio no cambió su expresión. Pero uno de los mayores, la única mujer del consejo, cerró los ojos un momento. Tercera pregunta, dijo don Aurelio. Es la más difícil. Pausa. ¿Qué promesa puede hacerse sin palabras y aún así dura más que cualquier contrato? Frida miró al anciano. Luego miró a la señora de la primera fila, que tenía los ojos abiertos ahora y la miraba directamente. Luego miró al consejo. El cuidado, dijo en izcateco. Cuidar la tierra, el idioma, a los que van a venir. No se promete con palabras. Se promete con lo que uno hace cuando nadie mira. Y dura mientras dure lo que se cuida. Silencio absoluto. Don Aurelio miró a los otros 4 miembros del consejo. Sin hablar. Solo los miró. Luego se volvió hacia el salón. El consejo reconoce a esta persona como intérprete legítima del título, dijo en español. La sesión continúa. Desde las bancas, espontáneamente, alguien comenzó a aplaudir. Y luego otro. Y otro. No una ovación de teatro. Algo más pausado, más serio. El tipo de reconocimiento que las comunidades otorgan cuando algo ha ocurrido correctamente. El representante de Minerex recogió sus papeles. Gutiérrez ya no estaba en su silla. Frida regresó a su lugar. El licenciado Bravo le puso en la mano una hoja doblada. Ella la abrió. Era un borrador de propuesta, con las 7 condiciones que ella había enviado por correo y 3 más que el equipo legal había añadido. La leyó rápido. Era aceptable. ¿Lo presentamos? Preguntó Bravo en voz muy baja. Sí. Dijo Frida. Y comenzó la negociación real. Duró 6 horas. Las 6 horas más complejas de trabajo que Frida había hecho desde que abandonó el doctorado. Porque traducir un contrato de concesión minera al izcateco no es solo traducir palabras.
Es traducir conceptos que no existen en ese idioma porque la cultura que lo creó no los necesitaba y encontrar la manera de expresarlos sin traicionar ni el texto ni el idioma. Frida lo hizo. Párrafo por párrafo. Cláusula por cláusula. Con paciencia, con precisión, con la capacidad de explicar en izcateco lo que significaba una tasa de regalías y luego explicar en español lo que el Consejo respondía sobre su entendimiento de la soberanía territorial. Don Aurelio pedía pausas cuando era necesario. Las tomaban. El Consejo deliberaba. Frida esperaba. A las 4 de la tarde, el Consejo pidió una pausa larga. Media hora. Frida salió al patio del Palacio Municipal. El sol ya no estaba al centro del cielo. Las sombras se alargaban sobre el adobe amarillo. Castellano salió también. Se colocó junto a ella. ¿Cómo lo ve?, preguntó. El Consejo va a pedir que la cláusula de reinversión sea en especie además de en efectivo. Proyectos directos. No un fondo genérico. ¿Cuánto más? No más. Diferente. Quieren tener voz en cómo se usa el dinero. No solo recibir la transferencia. ¿Eso es negociable? Es lo correcto. Y además es lo que dice el título. En el título hay una cláusula que establece que cualquier acuerdo de uso del territorio debe incluir participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre el beneficio derivado. No es un capricho. Está en el documento. Castellanos procesó eso. ¿Qué forma tomaría? Un comité conjunto. Representantes del Consejo con poder de veto sobre cómo se aplican los fondos de reinversión. No sobre la operación minera, pero sí sobre lo que les corresponde a ellos. Eso es estructuralmente posible. Dijo Castellanos. No es estándar, pero es posible. Entonces acéptelo. ¿Y si el Consejo pide más una vez que aceptemos eso? No pedirá más, dijo Frida. Don Aurelio no pide más de lo que le corresponde. Es el hombre menos codicioso que he conocido en mi vida. Castellanos la miró un momento. ¿Cuántos hombres ha conocido en su vida? Lo suficientes para comparar. Castellanos casi sonrió. Solo casi. Acepto el comité conjunto, dijo. ¿Algo más que deba saber antes de volver? Sí. Pausa. Don Aurelio quiere hablar con usted. Solo con usted. Esta noche, después de la sesión. ¿Sobre qué? No me lo dijo. Pero si don Aurelio quiere hablar con usted directamente, en español, sin que yo esté, es porque tiene algo que decirle que no quiere que pase por una intermediaria. Castellanos asintió. ¿Confía en él? Completamente, dijo Frida. ¿Y en mí? Frida tardó. Todavía no lo sé. No era una respuesta hostil. Era solo la verdad. Castellanos pareció entenderlo así, porque no replicó. Se metió las manos a los bolsillos y miró hacia el cerro. ¿Qué pasó con la doctora Bautista?, preguntó. La versión completa. Frida miró las paredes del patio. El adobe absorbe el calor del día y lo devuelve en la tarde. Eso era lo que sentía en las palmas de las manos, apoyadas sobre la pared. Era la lingüista más importante de México en lenguas otomangues. Llevaba 30 años documentando idiomas que estaban desapareciendo. El izcateco era su proyecto central. Tenía materiales que nadie más tenía, cuadernos de campo, grabaciones, análisis gramatical completo de la variante clásica. Cosas que llevó décadas recopilando. Y alguien fue a verla. Antes de que ustedes iniciaran negociaciones formales con Izcatlán. Le preguntó sobre el título. ¿Cuántas personas lo conocían? Si había traducción oficial en algún archivo. Si había alguien más capaz de interpretarlo. Pausa. Poco después, un ex colega suyo presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la universidad. Acusaba a la doctora de haber publicado datos de campo de comunidades indígenas sin consentimiento y bajo su nombre, cuando en realidad correspondían a trabajo colectivo. ¿Era cierto? No. Yo estuve en esos trabajos de campo.
Ella era escrupulosamente cuidadosa en la atribución. Pausa. Pero la denuncia prosperó porque el excolega tenía correos electrónicos que parecían respaldarla. Correos que yo nunca vi circular pero que de alguna manera existían con la fecha correcta y la firma correcta. Correos fabricados. Nunca se probó que lo fueran. Pero tampoco se probó que fueran genuinos. El comité de ética tomó la decisión conservadora y suspendió a la doctora mientras investigaban. La investigación duró 2 años. La doctora murió antes de que terminara. Infarto. Tenía 63 años y llevaba 2 años bajo el estrés de una acusación que sabía que era falsa. Castellanos no dijo nada. Cuando yo la defendí públicamente en la universidad, el mismo excolega presentó una denuncia accesoria en mi contra. Plagio de materiales de investigación. Mi expediente fue revisado. Los revisores encontraron irregularidades en la documentación de mis créditos de campo. Irregularidades que yo no había cometido pero que estaban ahí. Frida respiró. Me ofrecieron la opción de retirarme voluntariamente del doctorado o enfrentar un proceso formal. Me retiré. ¿Por qué? Porque el proceso formal dura años. Y porque estaba agotada. Y porque no tenía dinero para un abogado. Pausa. Y porque la persona que habría sido mi testigo principal acababa de morir. El patio estaba quieto. Desde adentro llegaba el murmullo apagado del consejo deliberando. ¿Tiene pruebas de que Palacios estuvo detrás?, preguntó Castellanos. Solo lo que me dijo don Aurelio. Y lo que yo infiero. Pausa. ¿Y usted? Hice una llamada anoche. A mi equipo de auditoría interna. Pausa. En los registros de gastos de representación de Palacios, hace 6 años, hay 3 viajes a Oaxaca que no aparecen en ningún informe de proyecto. Pausa. Y hay transferencias a un despacho jurídico de la Ciudad de México que nunca prestó servicios a Castellanos Global de manera formal. Frida lo miró. ¿El mismo despacho que representó al excolega en la denuncia? Eso lo estamos revisando todavía. El patio volvió a su silencio. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Frida. Ya tiene lo que necesita. El acuerdo está casi cerrado. Porque usted me dijo anoche algo que habría sido más fácil callar, respondió Castellanos. Y porque hay cosas que no pueden quedarse sin respuesta solo porque ya no son urgentes. Frida no dijo nada. Desde adentro, la voz de don Aurelio llamó al orden. La pausa había terminado. Frida empujó la puerta y volvió al salón. El acuerdo se firmó a las 7 de la noche. 32 páginas. Bilingüe, español e izcateco. Con el Comité Conjunto de Supervisión de Reinversión. Con cláusulas de protección territorial que Frida había negociado cláusula por cláusula con la paciencia de alguien que sabe que cada palabra importa. Con la firma de don Aurelio al pie, con la firma del Consejo, con la firma de Rodrigo Castellanos. Cuando la última firma cayó sobre el papel, don Aurelio pidió silencio. Luego dijo algo en izcateco. Frida no tradujo de inmediato. Lo dejó sonar primero. ¿Qué dijo?, preguntó el licenciado Bravo en voz muy baja. Frida tardó un momento. Dijo que el idioma estuvo guardado 4 siglos esperando el día correcto. Y que hoy fue el día correcto. Bravo asintió, incómodo con algo que no sabía exactamente cómo procesar. La gente en las bancas comenzó a dispersarse lentamente. Conversaciones en español e izcateco mezclados, como siempre habían sido en ese pueblo. Don Aurelio se acercó a Frida. Espere, dijo en izcateco. Hay algo que quiero darle. Fue a la mesa del consejo y tomó una caja pequeña. Era de madera oscura, sin adornos. La sostuvo con las 2 manos y se la extendió a Frida. ¿Qué es esto?, preguntó Frida en izcateco. La maestra lo dejó aquí. Hace 5 años, cuando supo lo que iba a pasar. Nos pidió que lo guardáramos para quien viniera a hablar el idioma de verdad. Dijo que sabría quién era. Frida abrió la caja. Adentro había un cuaderno. No la gramática azul que Frida ya tenía. Algo diferente.
Un cuaderno de campo, con las tapas manchadas de tierra rojiza de Oaxaca, las páginas llenas de escritura a mano, ilustraciones de signos iscatecos, anotaciones fonéticas, transcripciones de conversaciones con ancianos, notas sobre significados perdidos que solo habían sobrevivido en la memoria de 3 o 4 personas. La letra de la doctora Bautista. El trabajo de 30 años. Lo que nunca fue publicado. Lo que habría desaparecido con ella. Frida sostuvo el cuaderno con ambas manos. Los dedos le temblaron un segundo. Solo un segundo. La maestra dijo una cosa más, dijo don Aurelio. ¿Qué dijo? Dijo, dile que el idioma no necesita ser guardado. Necesita ser hablado. Frida cerró los ojos. 6 segundos. Los contó. Cuando los abrió, don Aurelio la estaba mirando con esa quietud que tenía. Sin prisa. Sin expectativa de ninguna respuesta que ella no pudiera dar. Gracias, dijo Frida en iscateco. Gracias a usted, respondió el anciano. Vino cuando el título lo pidió. Esa noche, don Aurelio y Castellanos hablaron durante 2 horas en la casa del anciano. Frida no estuvo. Nadie estuvo. Cuando Castellanos llegó a la casa de huéspedes, pasadas las 10, Frida estaba en la terraza con el cuaderno de la doctora Bautista sobre las rodillas, leyendo a la luz de una lámpara pequeña. Castellanos se sentó en la silla frente a ella sin decir nada por un momento. Don Aurelio me confirmó lo de Palacios, dijo finalmente. Frida alzó la vista. ¿Lo reconoció? Sí, me describió con detalle la conversación que tuvo con la doctora Bautista. La presión. Las preguntas sobre el título. La insinuación de que si la información llegaba a manos equivocadas podía complicarse la situación de la comunidad. Frida no dijo nada. La amenaza era velada, continuó Castellanos, pero don Aurelio la entendió perfectamente. La doctora Bautista también la entendió. Pausa. Ninguno de los dos cedió. No. Ninguno de los dos cedía fácilmente. La doctora fue acusada 3 meses después. Silencio. ¿Qué va a hacer?, preguntó Frida. Lo que corresponde, dijo Castellanos. La auditoría interna está trabajando. Con lo que confirmen, Palacios enfrentará consecuencias legales. Pausa. También quiero que el expediente de la doctora Bautista en la UNAM sea revisado. Tengo abogados que pueden acompañar ese proceso. Ella ya no está. Lo sé. Pero el expediente puede cerrarse de manera diferente. Y usted puede volver. Frida lo miró. ¿Volver? Al doctorado. A la investigación. Pausa. Si eso es lo que quiere. Frida bajó la vista al cuaderno de la doctora Bautista. No lo sé todavía, dijo. No tiene que saberlo hoy. Hay algo más que quiero proponerle, dijo Castellanos. Don Aurelio y yo acordamos esta noche que el Comité Conjunto de Supervisión de Reinversión necesita una figura técnica que conozca tanto el territorio comunal como los términos del acuerdo. Alguien que no sea de Castellanos Global, para que el Consejo tenga confianza. Pausa. Alguien que hable el idioma. Frida lo miró. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo autonomía, dijo Castellanos. El cargo sería de árbitro independiente. Reporta al comité conjunto, no a mí. Con honorarios que le permitirían dejar Astors. El nombre del restaurante sonó extraño en la boca de Castellanos. Como algo que pertenecía a otro mundo, a otra versión de ella misma. ¿Y si el comité y Castellanos Global entran en conflicto?, preguntó Frida. El árbitro tiene voto de desempate. ¿Sobre qué cuestiones? Sobre las de reinversión. Las que establece el acuerdo. ¿Y si Palacios, o quien lo reemplace, intenta interferir? El cargo tiene protección contractual. Y tiene mi palabra. Pausa. Que según lo que me acaban de contar esta tarde, vale lo que vale. Frida sostuvo su mirada. Era un hombre acostumbrado a que la gente le creyera. No porque lo engañaran, sino porque había construido una reputación sobre cumplir lo que decía.
Eso no lo hacía bueno automáticamente. Pero era un punto de partida. Necesito pensarlo, dijo Frida. ¿Tiene tiempo? ¿Cuánto? Hasta que lleguemos a la Ciudad de México. Frida casi sonrió. Eso es mañana. Sí. Se quedaron callados un momento. El cerro en la oscuridad. Las luces dispersas del pueblo. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo Castellanos. Puede. ¿Por qué se quedó en la mesería tanto tiempo? 5 años. Podría haber buscado otra cosa. Frida miró el cuaderno. Porque allá nadie me pedía nada que no pudiera dar, dijo. Podía ser exactamente lo que necesitaba hacer. Una persona con tareas claras y límites claros. ¿Y eso le bastaba? Por un tiempo. Pausa. Luego dejó de bastar. Pero ya tenía costumbre. Castellanos asintió. ¿Qué fue lo que lo rompió? Usted, dijo Frida. O más bien, sus garabatos. Esta vez sí hubo algo parecido a una sonrisa en la cara de Castellanos. Discúlpeme. Dijo. Discúlpese mejor con el idioma. ¿Cómo se hace eso? Frida lo pensó. Aprendiendo aunque sea 3 palabras. Pausa. Don Aurelio tiene paciencia para enseñar. ¿Lo dice en serio? El acuerdo lo obliga a tener contacto regular con la comunidad. Si va a presentarse ante el consejo sin intermediaria en algún momento, necesitará algo. Castellanos consideró eso. ¿Qué 3 palabras serían las más importantes? Frida pensó. Le enseñaré 3 palabras, dijo Frida. La primera significa tierra. La segunda, comunidad. Y la tercera, responsabilidad. Castellanos las repitió en voz baja. Mal. Pero las repitió. Eso está muy mal dicho, dijo Frida. Lo sé. Los tonos son completamente incorrectos. También lo sé. Don Aurelio va a reírse. Probablemente. Está bien, dijo Frida. Es un comienzo. Recogió el cuaderno de la doctora Bautista y se puso de pie. Buenas noches, señor Castellanos. Buenas noches, señorita Salas. Frida entró a la casa de huéspedes. Se metió a la cama con el cuaderno sobre el pecho. No lo abrió. Solo lo sostuvo. La letra de la doctora Bautista estaba adentro, esperando. La voz del idioma estaba adentro, esperando también. Afuera, la sierra estaba oscura y quieta, como ha estado durante siglos, guardando lo que guarda, entregándolo solo a quien sabe pedir. De regreso en la Ciudad de México, las cosas se movieron rápido. La auditoría interna de Castellanos Global, que había iniciado la noche del lunes, entregó sus resultados preliminares el miércoles. Los hallazgos eran suficientes para solicitar medidas cautelares. Los abogados corporativos presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros el jueves. Sergio Palacios fue citado a declarar el viernes. No se presentó. El sábado, una nota en el periódico económico más leído del país informó que el director de adquisiciones de Castellanos Global había solicitado licencia indefinida por motivos personales. Entre líneas, quienes sabían leer esas notas entendieron lo que significaba. Frida lo leyó en el teléfono durante el turno de mediodía en Astors. Estaba recogiendo la mesa 9 cuando vio el encabezado. Dejó la charola en la estación de servicio. Salió al pasillo lateral que usaban los empleados para recibir llamadas. Marcó el número del licenciado Bravo. ¿Es suficiente para reabrir el caso de la doctora Bautista? Preguntó sin preámbulo. Los abogados ya están trabajando en eso, dijo Bravo. Hay registros de pagos al despacho que representa al excolega que la denunció. Con eso se puede solicitar la revisión del proceso. ¿Cuánto tiempo tarda? Meses. Pero hay voluntad de parte del señor Castellanos de que avance. Frida asintió. Aunque Bravo no podía verla. ¿Algo más? Preguntó el licenciado. No. Gracias. Colgó. Volvió al salón.
La mesa 9 todavía esperaba que recogieran los platos. Mariana Vaz estaba de pie junto a la estación de servicio, con los brazos cruzados. Llevas 3 minutos en el pasillo. Lo sé. Disculpa. Aquí no se hacen llamadas personales en turno. Lo sé, Mariana. Si vuelve a pasar. No va a pasar, dijo Frida. Y tomó la charola y fue a recoger la mesa 9. Esa tarde, cuando terminó el turno, encontró un correo de Rodrigo Castellanos en su teléfono. Era breve. El comité conjunto celebra su primera sesión el próximo jueves. Me gustaría que asistiera en calidad de árbitro independiente. Adjunto el contrato que propone el equipo legal. Puede revisarlo con quien considere necesario y hacer los cambios que estime convenientes. Frida leyó el contrato adjunto en el camión de vuelta a la colonia Doctores. Eran 12 páginas. Lo leyó 2 veces. Era exactamente lo que había pedido. Autonomía. Protección. Y la posibilidad de hablar el idioma donde ese idioma necesitaba ser escuchado. Esa noche, en su departamento de 40 metros cuadrados, Frida abrió el cuaderno de la doctora Bautista por primera vez. La primera página tenía una nota escrita con distinta tinta, probablemente añadida después. La letra era la misma, pero más apresurada, como si hubiera sido escrita con prisa o con emoción. Si alguien lee esto, es porque el idioma sobrevivió. No me importa cómo. Solo me importa que sobrevivió. Sigue hablándolo. Frida cerró el cuaderno. Lo colocó sobre la mesa. Tomó el teléfono. Escribió a Castellanos, revisé el contrato. Hay 2 modificaciones que propongo. Las envío mañana. En general, es aceptable. Castellanos respondió en menos de 1 minuto, adelante con las modificaciones. Frida dejó el teléfono. Se puso de pie. Fue al closet pequeño donde guardaba todo lo que no cabía en ningún otro lugar de ese departamento. En la caja del fondo, debajo de un suéter que ya no le quedaba y de libros que no había vuelto a abrir, encontró lo que buscaba. Su credencial de estudiante de doctorado. Vencida. El nombre impreso, Frida Salas. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. La sostuvo un momento. Luego la guardó en el bolso. Mañana iba a necesitarla. Porque el proceso de revisión del expediente de la doctora Bautista requería que alguien se presentara como testigo con conocimiento directo del trabajo de campo. Y esa persona era ella. Era hora. Apagó la luz. El departamento quedó oscuro y quieto. Afuera, la colonia Doctores siguió su ritmo nocturno. Microbuses. Puestos de tacos cerrando. Un perro que ladraba a algo que no se veía. Ciudad de México. 12 millones de personas que no sabían que un idioma casi muerto había sobrevivido esa semana. Y que una mesera que no era solo mesera lo había mantenido vivo cuando importaba. 3 semanas después, Frida entregó su renuncia en Astors. La entregó por escrito, con los 15 días de anticipación que establecía el contrato, en un sobre que dejó sobre el escritorio de Mariana Vaz un martes por la mañana. Mariana la abrió, la leyó, y alzó los ojos. ¿A dónde vas? A trabajar en lo mío. ¿Tienes otro empleo? Sí. Mejor. Frida pensó en cómo responder eso. Diferente, dijo finalmente. Mariana asintió lento. Luego hizo algo que Frida no esperaba, dejó el sobre la mesa y dijo, sin el tono de supervisora. Eras buena mesera. Siempre lo fuiste. Gracias, dijo Frida. Y eras demasiado para esto. Frida la miró. Mariana Vaz tenía 43 años y llevaba 12 en Astors. Había subido de mesera a jefa de piso por mérito genuino y lo sabía. Era dura porque el trabajo lo pedía. Pero en ese momento, sin el uniforme de la autoridad, era solo una persona que reconocía algo en otra. Cuídate, Salas. Tú también, Mariana. Frida salió por la puerta lateral de Astors por última vez. El sol de noviembre estaba tibio sobre Presidente Masaryk.
Los árboles del camellón habían cambiado del todo. Caminó. No había auto esperándola. No había nadie esperándola. Solo la acera y el sol y el ruido medido de un martes de mañana en Polanco. En el bolso llevaba el cuaderno de la doctora Bautista. En el teléfono, un mensaje de don Aurelio, enviado la noche anterior. El mensaje era una sola línea. En Izcateco. Frida lo leyó caminando. Y luego lo leyó de nuevo. Significaba, el idioma te recuerda. Vuelve cuando puedas. Sonrió. Era la primera vez en 5 años que sonreía así. Sin tener que decidirlo. Siguió caminando. Había mucho trabajo por hacer. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay conocimientos que el mundo no puede darse el lujo de perder, sin importar en qué lugar o qué manos los guarden? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.